Hermanos, que Dios les bendiga. Muy buenas noches. Qué bueno que ya se ha conectado en esta tarde, en esta noche, en este tiempo a nuestra transmisión, a nuestro culto, a nuestro estudio del día miércoles. El día de hoy, hermanos, continuaremos con nuestro estudio de la carta a los Filipenses. Hemos comenzado ya la semana pasada a hablar acerca de este escrito del apóstol Pablo. Como recordatorio, a lo largo del mes vamos a estar hablando los días miércoles un poquito más profundo y los días domingo también. En las predicaciones estaremos hablando de las exhortaciones y los mensajes que da Pablo a través de todo este escrito. Qué bueno que ya se ha conectado. Vamos a iniciar en esta tarde con nuestro tiempo de estudio, donde nos quedamos la semana pasada, que estuvimos hablando un poquito acerca de quién era Pablo, y vamos a mencionar algunas cosas más en cuanto a esto. Entonces vamos a hacer una pequeña oración y comenzamos con nuestro tiempo de estudio, esta segunda sesión de la carta de los Filipenses. Padre, te damos gracias en esta noche, en esta hora, porque tú nos permites estar ya listos y dispuestos para aprender de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos das la bendición de poder conectarnos, de poder, Señor, poner ese tiempo a tu disposición para que tú lo utilices para hablarnos. Pedimos que tú abras nuestra mente, nuestro entendimiento en este momento. Pedimos, Señor, que tú nos ayudes a poder comprender qué es lo que tú hablas por medio de este escrito de Pablo a los Filipenses. Dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, esta es nuestra segunda semana de febrero. Ya se nos fue enero rapidísimo. Ya estamos en la segunda semana de febrero. Se nos va a ir igual de rápido. Y vamos entonces a comenzar con nuestra segunda sesión de este escrito tan importante de Pablo a los cristianos en Filipenses. Y estuvimos hablando entonces un poquito acerca de Pablo y decíamos que esta era la exhortación final con la que nos quedábamos, que Pablo decía: sean imitadores de mí así como yo soy imitador de Cristo. Entonces mencionaba que estas palabras tienen un gran valor. ¿Cuántos de nosotros podemos decirle a una persona: imítame? O sea, lo que yo hago, imítalo, porque yo soy imitador de Cristo. Nuestra vida tiene esta integridad que nosotros con toda seguridad podemos decir: imítame a mí, así como yo imito a Cristo. Esto es algo importante que Pablo menciona. Entonces, también decíamos que él estaba dispuesto a seguir la dirección del Espíritu Santo. A pesar de que, bueno, esto le llevó de alguna u otra manera a sufrir por causa de Cristo, a estar encarcelado, a ser perseguido, a sufrir, él estaba dispuesto por causa de Cristo. Y también mencionábamos que Pablo no era un vendedor ambulante de la palabra, sino que él predicaba la verdad como debía de ser predicada. Él no andaba con juegos, él tampoco rebajaba el evangelio, sino que predicaba la verdad como debía de ser predicada. No para que, decirlo de alguna manera, no para que más gente viniera, que le importaran tanto los números, sino le importaba más que la gente que había fuera verdaderamente creyente. Y esto es algo que debemos de considerar. Tristemente, hoy en día en las iglesias se considera el éxito en cuanto a números. Entre más gente haya, pues eso quiere decir que hay más bendición, pero no siempre es así. Muchas veces los números no siempre se reflejan a gente verdaderamente cristiana. Esto lo vemos tan sencillo en los censos de población. Normalmente preguntan por las religiones que dicen practicar, pero que la gente diga que pertenece a cierta religión no quiere decir que lo sea. Que la gente diga, mucha gente tristemente diga ser cristiana, no quiere decir que realmente lo sea. Entonces, muchas veces esos censos de población, si buscamos en internet, va a decir que tanto por ciento de la población mexicana es cristiana, o que dicen ser cristianos, pero ¿cuántos de esos realmente son cristianos? Este es un asunto importante. Y bueno, los números no siempre nos dan fuentes confiables, ¿no?
pensando específicamente en esto, que no todo aquel que dice ser cristiano lo es, porque a final de cuentas es lo que dice nuestro Señor Jesús, ¿no? En aquel día habrá mucha gente que dirá, Señor, Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, y el Señor va a decir, yo no los conozco, hacedores de maldad. Entonces no todo aquel que dice ser cristiano es cristiano, y esto es algo grave para nosotros, algo grave que sucede, no todo aquel. Y por lo mismo, que haya tantos, que haya números que respalden y que digan tanto por ciento de la población, esto pues nos puede dar una idea de qué tanto se ha predicado el evangelio, ¿no? Que mucha gente lo ha escuchado, pero pues esto no quiere decir que toda la gente sea salva. Esto es algo simplemente por mencionar. Aunque Pablo era una persona instruida, que tenía conocimientos, que era una persona muy capaz intelectualmente, él no intentó impresionar a otros con su habla, con su manera de predicar, ni procuró agradar a los hombres. Él simplemente buscó predicar la palabra de Dios. Y este pasaje lo vamos a revisar rápidamente, 1 Corintios capítulo 2, que me parece muy interesante por la situación que vivía la iglesia en Corinto. 1 Corintios capítulo 2, de los versos 1 al 15, dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y esto tiene que ver mucho con la situación de la iglesia en Corinto. Rápidamente, la iglesia estaba... Corinto, pues, precisamente era una ciudad griega, y estaba influenciada por este asunto de la filosofía. La gente griega estaba acostumbrada a escuchar a los maestros, a los filósofos, a escuchar su pensamiento, porque estos hombres eran hombres que se dedicaban a predicar sus ideas, se dedicaban a hablar en público. Entonces era común que la gente escuchara los discursos de esta gente. Y cuando, muchos de ellos, sus discursos eran poderosos, sus discursos pues tenían profundidad, y la gente comenzaba a seguirlos y comenzaba a seguir sus ideas y sus formas de pensar. Entonces Pablo, al ir allá, sabía que se iba a enfrentar con esto, sabía que llegaba a un lugar donde había mucha filosofía, y lo que él dice es que decide predicar la palabra de Dios, no con grandes palabras, no mostrando sabiduría humana. ¿Por qué? No se iba a cumplir el objetivo. Si él predicaba que él tenía para hacerlo, que él tenía la preparación y la capacidad para hablar como uno de estos filósofos, pero si no lo hizo es porque no se iba a lograr el objetivo. La gente se iba a fijar en él como un filósofo, como un maestro, como un predicador de esto, precisamente como los filósofos. Y Pablo dice, esa no es la idea. La idea es que crean en Cristo. Por eso dice el verso 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de hombres. Si él hubiera predicado de esta manera en que lo hacían los demás, la gente iba a comenzar a seguirlo a él y no a Cristo. No iban a atender tanto a su predicación, al mensaje, sino a él como maestro. Entonces Pablo dice, yo por eso lo único que hice fue predicar a Cristo. Dice, me propuse no saber entre vosotros otra cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ese fue su mensaje, y no con palabras persuasivas, no con intentando demostrar algo, sino algo de sí mismo, sino mostrar a Cristo solamente. Para que así los que atendieran a su mensaje, atendieran a Cristo y no a Pablo. Rápidamente, ¿no? Mencionamos esto. En el transcurso de su ministerio, Pablo se esforzó celosamente, viajó miles de kilómetros por mar y tierra, y él plantó iglesias a lo largo de Europa y Asia Menor, de las cuales Filipenses, la iglesia en Filipos, fue la primera iglesia que Pablo plantó. Por eso hay un cierto cariño especial de Pablo a los filipenses, y se nota.
Y Pablo no necesitó tantas cartas de recomendación escritas con tinta, sino que podía señalar a cartas vivas, o sea, a gente que había conocido a Cristo por medio de su trabajo. Ese era el testimonio de él, los discípulos que había podido formar predicando el evangelio. No obstante, tuvo la humildad de reconocer que era un esclavo de Cristo, que tenía la obligación de declarar las buenas nuevas y que este era su trabajo, que él debía dedicar su vida a predicar el evangelio de Jesús y nada más. No se atribuyó el mérito, sino que dio toda la honra a Dios como aquel que había sido responsable del crecimiento y que le había capacitado adecuadamente para el ministerio. Las palabras de Pablo constantemente demuestran esta dependencia, este conocimiento que él tenía de que él dependía de Cristo. Que el Señor era quien le había capacitado, que el Señor era quien le había llevado, quien le había comisionado y que todo este trabajo era para el Señor. Él no buscaba enaltecerse, él no buscaba ponerse en primer lugar. Él a lo largo de su ministerio y todo lo que hizo siempre fue con la idea, con el plan de que la gente conociera a Cristo, de predicar el evangelio. Y lo hizo. Y por eso es que fundó varias iglesias. Predicó el evangelio en varios lugares y Dios le dio la bendición de poder ser uno de los primeros fundadores de iglesias que la Biblia registra. Que a final de cuentas este es el modelo del cristianismo, las misiones. El ir y predicar el evangelio a otras partes donde no se ha predicado. El apóstol tuvo en gran estima su ministerio, lo glorificó y reconoció que era una expresión de la misericordia de Dios y de su Hijo. Él sabía de alguna manera que no era digno de predicar la palabra, y más porque el mismo Pablo dice, yo antes perseguía. Básicamente dice Pablo, yo no era digno, yo no tendría por qué hacer este trabajo, pero Dios fue el que me escogió para hacerlo. Pablo tenía muy claro esto en su ministerio. Le escribió a Timoteo, la razón por la cual se me mostró misericordia fue para que, por medio de mí, como el caso más notable, Cristo Jesús demostrará toda su gran paciencia como muestra de los que van a cifrar su fe en el plan para vida eterna. Esto le dice Pablo a Timoteo ahí en el 1.16, 1 Timoteo 1.16. Pero por esto fui recibido misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Entonces Pablo tenía muy en cuenta de que el ministerio que él estaba haciendo era por gracia y misericordia de Dios. El testimonio unánime de la iglesia primitiva fue que el apóstol Pablo fue el que escribió la carta a los filipenses, y como había algunas cartas escritas por impostores, al leer la carta no hay como lugar alguno, no hay posibilidad alguna de que un impostor la haya escrito, por la autoridad que se le nota, por el cariño que muestran los filipenses y por las declaraciones que da acerca de Cristo. Un impostor o alguien que estuviera en contra del cristianismo tontamente hubiera escrito las cosas que escribe Pablo acerca del Señor Jesús. Y bueno, hablando un poco del contexto en cuanto a lo que tiene que ver con los filipenses. Originalmente la ciudad de Filipos era conocida como Crénides, porque esta se encontraba en la región de Macedonia, que más tarde pasó tenía esta influencia griega. Entonces este nombre Crénides pues es un nombre griego. Las pequeñas fuentes, debido a que los números, había numerosos manantiales en la cercanía de la ciudad de los filipenses. Más tarde recibió el nombre de Filipos, debido a Felipe II de Macedonia, el padre del gran conquistador Alejandro Magno. Todos hemos escuchado de Alejandro Magno. Este fue un gran hombre conquistador, Alejandro Magno, que era macedonio. Bueno, su padre era Felipe II y él
se fijó en esta ciudad, le gustó y por eso le puso su nombre, Filipos, o sea, la ciudad de Felipe. Y aquí tenemos un pequeño mapa de Europa. Aquí tenemos, bueno, se ven los países. El más grande, por aquí por la derecha tenemos a Rusia. Por acá tenemos a Rusia. Acá tenemos a Turquía. Aquí tenemos a España, Portugal. Aquí tenemos a Italia y vamos a fijarnos precisamente aquí en Grecia. Vamos a fijarnos aquí en la botita de Italia para saber dónde se encontraba Filipos. Hoy en día hay ruinas. Ya la ciudad, pues como tal, ya no existe, pero hay ruinas. Hay ruinas de la ciudad de Filipos. Entonces, ahorita vamos a ver precisamente dónde se encontraba. Entonces, vamos a tener en cuenta aquí la botita de Italia y aquí en Grecia. Nos vamos a situar aquí en Grecia. Lo que hoy es Grecia actualmente, aquí a la derecha tenemos a Turquía. Entonces, aquí está Italia, aquí está Turquía. Y vamos a fijarnos precisamente en la botita. En la botita de Italia, esto nos va a ayudarnos a situarnos en el siguiente mapa. Y aquí está el mapa. Esta es la botita, aquí está Italia. Aquí está entonces toda esta parte que es Grecia, que lo tenemos acá. Grecia, esta parte, la botita, Grecia y Turquía. Aquí entonces está Italia. Esta parte es Grecia. Y ya por acá es entonces Turquía. Esta parte de acá ya es Turquía. Turquía está por acá. Aquí hay muchas pequeñas islas que le pertenecen a Grecia hoy en día. Entonces de este lado está Turquía del lado derecho. Y aquí vemos varias de estas islas. Aquí ya está Turquía, esta región. Entonces Filipos se encontraba en esta zona de Grecia, que hoy es Grecia. Aquí está Filipos, aquí al lado está Tesalónica y aquí más abajo se encuentra Corinto. Estas tres ciudades, y aquí era donde se estableció Pablo iglesias. Este mapa son los viajes misioneros de Pablo. Entonces aquí establece en Filipos la iglesia de los filipenses. Y luego aquí en Tesalónica se establece la iglesia de los tesalonicenses. Y aquí en Corinto se establece la iglesia de los corintios, ¿verdad? Aquí abajo podemos ver a Éfeso, en esta región de Turquía. Aquí en Éfeso pues se estableció la iglesia, ¿verdad? Había iglesias y por eso es que Pablo escribe la carta a los Efesios, ¿no? Entonces, y aquí más abajo vemos que está Patmos. Una de estas islas es Patmos, donde estuvo encerrado el apóstol Juan. Si se acuerdan, mencionamos de esto. El apóstol Juan estuvo encerrado en la isla de Patmos, o sea, por acá, en este puntito chiquito. Entonces, bueno, más o menos así estaba el mundo en aquel entonces cuando Pablo fue a predicar, cuando Pablo estaba llevando el evangelio. Entonces, aquí es donde se encontraba la ciudad de los filipenses, donde hoy es Grecia. Aquí por esta zona, más o menos, vamos a hacer la comparación. Se ve aquí estos tres puntitos que salen de aquí. Aquí está Filipos. Aquí vemos estos tres puntitos. Por esta región pequeñita de lo que hoy es Grecia, ahí se encontraba la ciudad de la ciudad de Filipos y donde se estableció la iglesia de los filipenses. Entonces, esto es en Europa, específicamente lo que es Grecia hoy en día. Atraído por las minas de oro que estaban cerca, este hombre, Felipe II, conquistó la región. Y en el segundo siglo antes de Cristo, Filipos se volvió parte de la provincia romana de Macedonia. Porque estos hombres, Felipe II y Alejandro Magno, ellos conquistaron a favor del imperio macedonio. Que en el mundo antiguo el imperio macedonio fue un imperio importante. Hoy en día la Macedonia como país ya no es lo que llegó a ser el imperio. Pero estos hombres conquistaron y entonces en aquel entonces Filipos le pertenecía al imperio macedonio.
La iglesia en Filipos, la primera fundada por Pablo en Europa, se remonta al segundo viaje misionero del apóstol, que lo vemos relatado en Hechos capítulo 16. Ahí es donde se muestra el trabajo de Pablo, donde aparece esta mujer llamada Lidia, y también donde sucede este caso de una mujer endemoniada en Filipos. Evidentemente, Filipos tenía una población judía muy pequeña, porque esta era una ciudad ya no tenía tanto que ver con los judíos, precisamente porque Pablo estaba llevando a cabo la gran comisión, porque Pablo estaba haciendo misiones y estaba yendo a otras partes del mundo, a otras ciudades, a predicar el evangelio. La primera iglesia en cualquier ciudad o población siempre tiene algo especial en el lugar, algo especial en los congregantes, incluso puede llegar a representar algo en la ciudad, precisamente por ser la primera iglesia, y tiene un cariño especial, y a muchas iglesias en las ciudades así se les conoce, ¿no? Como la primera iglesia o la segunda o tal, o tienen parte de historia. Precisamente en Pachuca, ¿no? Ahí está la primera iglesia metodista, y esta es parte de la historia de la ciudad. Gracias a Dios el evangelio llegó, se estableció la primera iglesia metodista, que hoy en día está ahí en el centro y sigue funcionando, gracias a Dios. La establecieron ingleses, y esta iglesia tiene importancia porque tiene que ver con parte del crecimiento de la ciudad, con el hecho de que también es explicación del por qué de alguna manera en Pachuca hay muchos cristianos. Gracias a Dios hay muchos cristianos, porque desde hace años el cristianismo se ha establecido ahí, y una muestra de esto es la primera iglesia metodista. Entonces imaginemos, tengamos esto en mente, que las primeras iglesias pues son importantes porque son las primeras en cada ciudad. Ahora, viendo a la iglesia de los filipenses, vemos que no solo fue la primera iglesia en Filipos, sino que fue la primera iglesia establecida en toda Europa. Esta fue la primera iglesia establecida por Pablo. Esta fue la primera iglesia establecida. Esto es algo muy importante. Muy, muy, muy importante. La iglesia de los filipenses fue la primera iglesia en toda Europa. La primera que estableció Pablo. Y que pertenecía a esta región antigua de Macedonia. Filipos fue la primera iglesia de la ciudad, pero también a lo largo de Europa. Debido a que no había suficientes hombres para formar una sinagoga, el requisito eran 10 hombres judíos que fueran cabezas de una casa. Algunas mujeres devotas se reunían afuera de la ciudad en un lugar de oración junto al río Jangites. La sinagoga de los judíos, para que fuera sinagoga, tenía que haber al menos 10 personas. Por eso es que el Señor Jesús dice, donde quiera que hay 2 o 3 reunidos, ahí está Él. Porque la tradición judía decía que tenían que ser al menos 10 para que pudiera ser una sinagoga. Pero Jesús dice, no, donde hay 2 o 3, ahí se pueden reunir. Y esto pues tiene que ver, esto es aparte, ¿no? Esto es más que nada una promesa de parte de Dios, de que el hecho donde 2 o 3 nos juntemos para buscar a Dios, Él nos va a escuchar. Esta es una promesa de parte del Señor Jesús, que donde hay 2 o 3, ahí está Él. Y bueno, eso es por un lado, ¿no? También por el otro lado, no, esto no quiere decir que si estamos solos Dios no nos escucha, nada que ver. Sino que es una promesa que donde, en cualquier lugar donde estemos reunidos para buscar a Dios, ahí lo vamos a encontrar, ahí va a estar Él. Esto es tema aparte, esto no tiene nada que ver con la iglesia, sino que es una promesa de que donde sea que estemos reunidos buscándole, Él va a estar ahí. Como les digo, esto es un tema aparte de lo de la iglesia, el reunirse y congregarse. Esto es de suma importancia, pero no tiene que ver con el hecho de que donde hay 2 o 3, sino que esta es una promesa de que en cualquier lugar donde nos reunamos como iglesia para buscar a Dios, ahí va a estar Él.
Entonces por eso Jesús lo dice, porque la tradición judía decía que tenía que haber 10 mínimo para poder hacer una reunión. Jesús dice, no, donde sea que se reúnan, no importa el número, el asunto es que estén reunidos. O sea que esta es una promesa de que si alguna vez nos toca que por decirlo, ¿no? A lo mejor algunos hermanos no van a la iglesia. Nosotros no tenemos que estar tristes porque tenemos la promesa fiel del Señor Jesús, que aunque estemos 2 o 3, Él va a estar ahí. Pablo les predicó el evangelio y Lidia, una mujer mercader rica que trabajaba con bienes teñidos en púrpura, se convirtió en creyente. Esto es lo que nos dice Hechos capítulo 16, versos 14 y 15. Es probable que la iglesia filipense inicialmente se reunía en un lugar espacioso. Así, muy probablemente fue que comenzó la iglesia de los filipenses, en una casa, reuniéndose, buscando a Dios. Entonces, aunque no eran muchos, aunque hubieran sido 2 o 3, ahí estaba el Señor presente. Y la naturaleza de la iglesia es esa, multiplicarse. La oposición satánica a la nueva iglesia inmediatamente se levantó en la persona de una muchacha esclava que adivinaba, poseída por un demonio. Lo que nos dice Hechos en el capítulo 16. No queriendo ni siquiera tener un testigo que estuviera de acuerdo con ellos de tal fuente mala, Pablo echó fuera al demonio de ella. Y con esto estaba haciendo una demostración del poder del evangelio, del poder de Cristo. Y que a pesar de que se levanten cosas en contra de Cristo, Él es más poderoso. Y que aún los demonios se sujetan a su voluntad. Todo esto pasa, todo esto que vemos aquí con Pablo es algo que sigue surgiendo hoy en día. Cuando los misioneros van a lugares a establecer iglesias, se encuentran con muchas de estas cosas. Cuando se va a predicar el evangelio en alguna región donde no se ha predicado antes, es muy probable que uno se encuentre con brujos, se encuentre con asuntos de brujería, se encuentre con asuntos ocultistas o cosas así, y se va a predicar el evangelio, uno se encuentra con asuntos muy parecidos a los que Pablo se encontró al llegar a Filipos, porque siempre hay oposición en contra de Cristo. Pero Cristo es mucho más poderoso y esta es nuestra confianza en Él. El acto del apóstol llenó de ira a los amos de la muchacha, quienes ya no podían vender sus servicios como adivina. O sea que Pablo, al hacer esto, como que de alguna manera afectó, ¿no?, a esos hombres, que por eso se molestaron. Arrastraron a Pablo y a Silas frente a los magistrados de la ciudad e incitaron el orgullo de los filipenses, diciendo que los dos predicadores eran una amenaza para las costumbres romanas. O sea, no fue fácil el asunto. Para llegar a Filipos y predicar el evangelio, no fue fácil, porque también vemos que Pablo y Silas fueron azotados y encarcelados por predicar el evangelio en Filipos. O sea, no fue una situación fácil llegar y predicar y establecer la iglesia. Fue algo de trabajo, fue sufrir persecución, fue sufrir por causa de Cristo. Y aún así ellos estaban dispuestos y lo sufrieron. Y Cristo y Dios bendijo esta obra que ellos estaban haciendo con la primera iglesia en toda Europa. Aparentemente Pablo visitó Filipo 2 veces durante su tercer viaje misionero, una vez al principio, como lo dice en 2 Corintios 8, y una vez más casi al final en Hechos capítulo 20. Alrededor de 4 o 5 años después de su última visita a Filipos, mientras que era aprisionado en Roma, Pablo recibió una delegación de la iglesia filipense, porque los filipenses tenían también este aprecio especial por Pablo y supieron que Pablo estaba encarcelado, entonces ofrecieron ayuda a Pablo. La iglesia no se olvidaba de él. Los filipenses habían apoyado a Pablo generosamente durante el pasado, que es lo que les agradece y les recuerda ahí en el capítulo 4, versos 15 y 16. Y también habían contribuido abundantemente para los creyentes necesitados en Jerusalén. O sea, la iglesia de los filipenses era una iglesia generosa. Ahora, oyendo del encarcelamiento de Pablo, le enviaron una contribución
y junto con la contribución fue Epafrodito para administrar las necesidades de Pablo. O sea que este hombre, Epafrodito, fue el que llevó este presente a Pablo, que es lo que dice Pablo ahí en la carta. Y bueno, hermanos, se nos ha acabado el tiempo el día de hoy. La semana que viene vamos a seguir hablando de la iglesia de los filipenses, que es un tema interesante, realmente interesante saber que es la primera iglesia establecida en toda Europa, la primera iglesia fundada. Y bueno, lea la carta, hermano, es muy cortita, 4 capítulos, rápido se puede leer. Si tiene alguna duda o alguna pregunta, aquí vamos a estar al pendiente. No olvide conectarse a las transmisiones y no olvide asistir a las actividades en la iglesia. Nos vemos la semana que viene y que Dios les bendiga. Hasta luego.